Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos y todas a este su espacio Detalle Semanal, donde como cada sábado les traemos una entrega especial. En esta ocasión, obviamente es propio el análisis de lo que es la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, quien ha cumplido exactamente un año de gestión. Y esa gestión tiene que ser analizada, sobre todo en proyección de lo que pasará en los demás 3 años por venir, donde el presidente Danilo Medina tiene grandes retos y también tiene importantes acciones que ha realizado durante este año que ha pasado y de verdad que ha sido bien valorado por la población, mantiene unos puntos bastante altos de lo que es el favor de la población y la aceptación también que ha tenido su gestión, pero también obviamente hay que analizar cuáles han sido las debilidades durante este año y también qué es lo que debe ejecutarse para los años subsiguientes. Diremos que, bueno, no es trazarle pautas a lo que es el presidente Medina, pero sí analizar con los expertos cuáles son esas grandezas y esas debilidades durante este año y cuál sería el punto que usted debe de llegar, al punto que debe de llegar el Ejecutivo para poder lograr de que el Estado Dominicano pues pueda seguir teniendo crecimiento económico y también pueda esto reflejarse en lo que es la estabilidad de la economía y el bienestar de la gente, que es lo más importante, además del crecimiento en las diferentes áreas. Nosotros, obviamente, tenemos un análisis bien completo sobre lo que ha sido la gestión de gobierno del presidente Medina y además también tenemos un análisis de parte de la sociedad civil en representación de Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y además vamos a tener el análisis en materia económica de cuál ha sido la operación del gobierno de parte del economista y ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram. Ellos van a analizar desde Detalle Semanal lo que ha sido el año de gestión del presidente Danilo Medina. Nosotros obviamente tenemos datos importantes. Ustedes saben que el presidente Medina, quien se ha caracterizado por ser una persona con reflejos de humildad, con involucramiento de lo que es la población, de lo que son sus necesidades, o sea, ha hecho visitas sorpresas, que ha sido parte de las características y de las cosas que se le reflejan como positiva dentro de su gestión, porque la gente entiende que ha tenido mayor acercamiento con lo que es el presidente, que no tiene que ir hasta el palacio, sino que el presidente va hacia donde ellos. Y eso sin lugar a duda ha sido calificado como positivo, como bueno y válido. Pero nosotros también tenemos ahí una situación que el presidente de parte de la sociedad civil encontró un gran enfrentamiento con el tema del 4% para la educación, se encontró de frente también con la parte de lo que era el déficit fiscal que estaba heredando y que luego el presidente Fernández explicó más adelante, luego de todo lo que resurgió, de que esto no era solamente un déficit fiscal, o sea, porque él se lo había llevado entre los bolsillos, los dineros, sino que era parte de una inversión que había realizado el Estado con miras a un desarrollo de la sociedad dominicana y obviamente en algo que yo creo, independientemente del manejo del gasto público, es en que lo único que le quedan a las sociedades de cualquier parte del mundo son las inversiones de infraestructura y las inversiones en materia educativa que puede hacer un gobierno, porque lo demás pues se esfuma con mucha facilidad, pero la inversión, por ejemplo, en un metro, la inversión en parte de lo que son esos importantes elevados que se han hecho en la República Dominicana, importantes carreteras, o sea, son medios de comunicación que son interesantísimos y son aportes que es lo que realmente el Estado le puede hacer a la ciudadanía. Esto debe hacerse, lo único que no debe hacerse en base a lo que son los endeudamientos, sino en base a las recaudaciones, porque cuando el ciudadano quiere que se le devuelvan sus impuestos, pero no es para que el gobierno se vaya a endeudar a nivel internacional, es para que el gobierno con lo que recauda de mí, pues me pueda retribuir y pueda entonces hacer esas carreteras, esas calles, hacer esos contenes, entregar 4% de la educación, también hacer todo tipo de inversión en materia de salud, en materia de viviendas, como se supone debe de hacerse. Pero en este orden vemos que
según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, igual también confirmado por el Banco Central, tenemos que hay un 0.8 aparentemente de déficit fiscal. Ese es el actual, con una importante reducción del déficit fiscal heredado del gobierno pasado. También vemos que la economía de la República Dominicana va teniendo, el gobierno de Danilo Medina hizo una sorpresa, un aporte sorpresa, luego de restringir lo que era la economía y que todo el mundo estaba prácticamente al grito, porque llegó un momento, podríamos decir en los primeros 3, 4 meses, o sea, el primer semestre del año de Danilo Medina, pues fue muy restrictivo y la gente lo sintió, bueno, de verdad, de forma muy significativa. Y podemos decir que luego entonces el gobierno tuvo que hacer una importante inyección a distintos sectores. Obviamente lo destinó al sector educación, al sector de salud, al sector de infraestructura y además la modalidad que ha tratado de impulsar el presidente Medina, que ha sido lo que es el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Pero obviamente eso lo vamos a analizar con el experto, don Guillermo Carán, quien va a venir a analizarnos esa parte, o sea, de que estamos todos los fines de semana en los pueblos, eso es muy interesante, pero a veces vemos que la burocracia, o sea, se come ese sector. Quisieran llegar, quisieran poder registrarse, regularse, pagar hasta los impuestos, sin embargo la burocracia que tiene el Estado Dominicano, o sea, eso es como yo diría que es el talón de Aquiles de la República Dominicana. Nosotros tenemos un sistema totalmente cerrado y totalmente que hay que esperar de la firma de fulano, cuando de verdad yo creo en lo que es el gobierno electrónico. Yo creo en eso, yo creo en que usted debe sistematizar y automatizar, o sea, todo debe estar automático, no puede ser que yo vaya a una institución del Estado y quiera realizar algo y no lo pueda hacer porque simplemente tengo que esperar que fulanito, que llegue allá, que lo firmen. Óigame, si yo pagué aquí, eso tiene que reflejarse hasta en China. O sea, porque está pago, o sea, es un impuesto que yo acabo de pagar. Ah, no, pero usted tiene que esperar que le den una certificación, mi hermano, pero ya mi cuarto están ahí, usted lo tiene en la mano. Y entonces, o sea, esas son de las cosas que usted se da cuenta que frenan lo que es el desarrollo de un país y especialmente el desarrollo de un sector que podría ser muy importante para la economía, dicho sea de paso lo es, el sector de las micro y pequeñas empresas. Nosotros tenemos que el gobierno de Danilo Medina o sea, al iniciar el año tuvo el presupuesto de 516.799 millones de pesos y se estimaba unas recaudaciones de 372.000 millones de pesos. O sea, eso es parte de lo que ha sido la proyección que se dio para el año 2013, pero nosotros vemos que las recaudaciones, o sea, no alcanzan el tope que se estima deben alcanzar para que la economía pueda tener ese desarrollo y ese impulso. O sea, que esos son datos que siempre van a tener que ser analizados porque pese a que el presidente Danilo Medina tiene muchísimas acciones positivas que felicitarle, yo creo que es momento de pasar del dicho al hecho y de saber de que a veces se siente como que todavía estamos en el proceso de la campaña, porque cuando el presidente Medina va y se sienta con los empresarios y le dice que deben de aumentar los salarios, también eso es un tema que irrita, porque la gente dice, pero usted, el que tiene aquí el poder y si usted sabe que ellos pueden hacerlo es usted, porque usted lo único que tiene que hacer es emitir un decreto y organizar el país, ¿me entiende? Claro está, nada debe ser a la fuerza, pero si usted sabe que están las condiciones, entonces usted no tiene que mandarlo a ellos que lo hagan, usted también lo puede hacer. O sea, y no se ve, lo que se ve es la promesa, el llamado, o sea, y la insistencia de que otros actúen, pero, por ejemplo, otro tema ahí, brincando de uno a otro, el tema educación, 4%, excelente, se le aprobó, hay muchos sectores que dicen que todavía no se ha aplicado, pero sin lugar a dudas, también vemos el caso de que el 4%, o sea, está ahí, se dispuso para educación, pero en materia educativa todavía no tenemos planteles, o sea, ha habido un retraso importante, está bien, está la voluntad, pero no vemos todavía como que el engranaje está dando el total de los resultados. Vamos a esperar que en los próximos 3 años por venir del gobierno del presidente Medina, pues estas cosas puedan pasar de la promesa y puedan salir de ese parece una tela de araña realmente, un tejido de tela de araña, cuando usted se da cuenta de que hay muchas promesas, hay muchas voluntades, pero lamentablemente, o sea, no
está la acción puntual ni se están resolviendo los problemas puntuales. O sea, yo creo que hay más anuncios realmente que accionar. O sea, y eso es algo que hay que tomarlo en consideración. Además, la estabilidad no solamente puede ser en cifras ni en comerciales, tiene que ser que la gente también lo pueda sentir, la gente debe percibirlo. Y bueno, los expertos en economía darán su versión sobre el tema. Hay otro tema también importante a resaltar dentro del gobierno, que es en materia de seguridad. Se ha avanzado poco, pero se puede decir que en los últimos días, no en el año, en los últimos días tenemos alrededor como de un mes más o menos con las cosas medio quietas, pero no es que realmente se ha avanzado en materia de seguridad, sino yo diría que después, a raíz de la muerte de la seguridad de la hija del presidente Medina, fue cuando se pudieron realmente, o sea, de ahí para acá fue como que se calmó un poquito el asunto de la delincuencia, porque estábamos en este primer año de gobierno que usted no podía salir a la acera, porque de ahí a usted lo mataban, y usted andaba al lado de su casa y una cosa, y eran los atracos a diestra y siniestra. El presidente tomó la decisión de mandar las Fuerzas Armadas a las calles, y no podríamos evaluar directamente de que fue lo que ha aplacado un poco, pero sí podría ser una de las acciones que ha amortiguado. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando en materia de seguridad ciudadana, porque tenemos muchas debilidades en ese orden. Nosotros particularmente hemos hecho programas especiales con relación a este tema y ya en esos análisis hemos podido determinar cuáles son las principales causas de lo que es la delincuencia, de lo que es la inseguridad, y también analizar de que el gobierno tiene una gran responsabilidad, además de la sociedad en sentido general. Nosotros vamos a pasar con un resumen que nos ha preparado nuestra compañera Gioconda Paulino de lo que son todos estos puntos que ustedes ven que yo he analizado, todos estos puntos, y obviamente luego de ese resumen que nuestra compañera nos está realizando, nosotros también le vamos a dar las interesantes entrevistas que ya yo les dije que tenemos aquí de forma central para analizar lo que ha sido este año de gobierno del presidente Danilo Medina. Así que vamos a pasar ahora con Gioconda Paulino. Adelante. El primer año de gestión del presidente Danilo Medina se ha caracterizado por el aumento de los recursos destinados a sectores educativo, salud, agrícola y a las pequeñas y medianas empresas. A través del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, Banca Solidaria, así como los bancos agrícola y de reserva, el gobierno ha desembolsado unos 3.000 millones de pesos en apoyo a las pymes. Además de eso, nosotros hemos tenido un impacto muy importante en lo que tiene que ver con las agroexportaciones. Este año, por primera vez, hemos roto la barrera de los $1.000 millones en exportación de bienes agroalimentarios. Hemos llegado a 1.200 millones y este año que entra estamos esperanzados en que podamos romper de nuevo la barrera de los 1.200 millones en exportaciones. Solamente a ganadería, sector pecuario, nosotros hemos desembolsado ya cerca de 2.400 millones de pesos. En cuanto a la seguridad, el mandatario lanzó el Plan de Seguridad Ciudadana, en el cual más de 2.000 agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas fueron integradas a las labores de patrullaje. En materia educativa, el presidente Danilo Medina destinó más de 99 millones de pesos al sector educativo, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Además, el gobierno trabaja en la construcción de unas 10.000 aulas que serán terminadas este año escolar. Que cuando la voluntad de un pueblo y la de su gobierno se unen, no hay nada que pueda detenerlos. El día antes de cumplirse su primer año de gestión, el jefe de Estado encabezó el acto de graduación de más de 70.000 personas alfabetizadas, o sea, que ya saben leer y escribir. En el área de la salud, el presidente Danilo Medina ordenó la reparación de unos 76 hospitales y recientemente se eliminó la cuota de recuperación en los centros de salud públicos del país. Pero no todo ha sido color de rosa. A pesar de la aceptación alcanzada por sus ejecutorias, la población y la oposición exigen más del gobierno. Le falta mucho por hacer, pero al paso él lo logra. Está cumpliendo con las obras realmente, pero la delincuencia realmente ha cogido un poco más fuerza últimamente, porque están atracando
no tanto de día, sino ya es de noche. Aunque el 90% de los encuestados valoran como positivo este primer año de gestión del mandatario dominicano. Hasta ahora se ha logrado mucho, particularmente creo que ha hecho una buena gestión comparativamente con las demás gestiones, según las estadísticas y lo que se ha visto. Ha sido de una valoración positiva para el país, se han obtenido grandes logros, si uno mide lo que ha sido el avance en agricultura, en la educación, en el ordenamiento incluso del país, yo creo que va muy bien y si mantiene ese ritmo y ese estilo de trabajo, pues vamos a tener una gran gestión de gobierno al final de los 4 años del presidente Medina. En los 3 años que le restan en la administración de la República Dominicana, el jefe de Estado debe enfrentar grandes desafíos como la corrupción, la crisis energética, la seguridad ciudadana, el desempleo, la pobreza extrema, entre otras. Para Detalle Semanal, Gioconda Paulino. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ingeniero Olgo Fernández, dejó iniciados los trabajos de construcción del dique Arroyo Rico y la rehabilitación de los sistemas de riego La Gina y Río Jayán, que junto a las demás obras existentes irrigarán 60.000 tareas cultivadas de arroz y otros frutos menores en Miches de la provincia del Ceibo. El funcionario dio el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción de las obras junto al senador y gobernador de Atomayor, Rubén Darío Cruz, y Guadalupe Jaques, respectivamente, así como el gobernador de El Ceibo, Jesús Mejía. Y rehabilitándole y garantizándole agua a las cejas, el este pasará a ser el distrito más eficiente y tendrá su agua más segura y solamente va a depender de ustedes que como familia entiendan que el presidente está haciendo lo suyo, está cumpliendo con el compromiso de darle la oportunidad a ustedes de poder llevar a cabo sus actividades de producción. Quisiera darle el agradecimiento al ingeniero Olgo Fernández por todas las obras, no solamente en lo que pertenece a la Junta de Regantes Gregorio Luperón, sino en el sistema de riego del este completo, que venimos desde Yunú hasta Sabana de la Mar haciendo cosas que nunca se habían hecho. El director del INDRI dijo que la construcción de esas obras hidráulicas a un costo de 29.145.819 pesos contribuirá a aumentar la producción agrícola, que tendrá un mercado seguro con los hoteles turísticos que operan en la región este. En el acto de inauguración de los trabajos, la alcaldía de La Gina hizo un reconocimiento al ingeniero Fernández, declarándolo mediante resolución hijo adoptivo. Igualmente, la Federación Arrocera del Este le entregó una placa de reconocimiento por el trabajo que ha desarrollado al frente del INDRI. Además de las referidas obras, el INDRI también tiene en fase de conclusión el dique Maguacañita del río Maimón en Sabana de la Mar, mientras da los toques finales al de la Culebra y la mina en Miches. Bien, señores, al estar de vuelta en Detalle Semanal, le vamos a pedir que nos permitan ir a una pausa para comerciales y de regreso más informaciones de su interés. No nos cambien.